Entonces, hermanos, le hemos titulado estos estudios Eclesiastés, una filosofía de paz. No hay nada raro, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes lo que yo les decía que era una filosofía, hermanos? La semana pasada les mencioné, alguno de los que está aquí se acuerda, hermanos. No, esa es una expresión. Es amor a la sabiduría, ¿verdad? Pero es una manera de pensamiento, hermanos, ¿verdad? O sea, todos nosotros tenemos una filosofía, específicamente una filosofía de la vida. Y yo les explicaba que fue escrito por Salomón, hermanos, hace más o menos 3000 años fue escrito este libro. Y él, hermanos, él probó de todo lo que se podía probar. Dice que no le negó nada a sus ojos, ¿verdad? Ningún placer. Tenía todo el dinero que él podía tener, hermanos. Se dedicó a hacer construcciones, se dedicó a hacer proyectos, ahorraba. Anduvo en malos caminos también, pero al final de su vida parece que se reconcilió con el Señor y le cambia la mentalidad. Y entonces él de esa sabiduría comparte con nosotros. O sea, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces aquí a nosotros nos da un consejo, hermanos, ¿verdad? Y empezando el versículo de meditar en esta noche, hermanos, capítulo 2, versículo 11, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, dice él, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Un momento vamos a ver eso. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Qué es ese suceso, hermanos? La muerte, ¿verdad? Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni el sabio ni el necio, ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Entonces también esto es vanidad. Ok, hermanos, entonces vamos a ver algunas de las reflexiones que hay aquí. Cuando uno oye a él decir que aborrecí la vida, ¿verdad? Que todo es vanidad, yo les pregunto, ¿es bueno trabajar, hermanos? Es un mandamiento de Dios, ¿verdad? No es una maldición de Dios, hermanos, ¿verdad? Esa es una filosofía del mundo que dice que el trabajo es una maldición. Ustedes se acuerdan del Negrito del Batey, algunos de los que está aquí, ¿verdad? Que decía el negrito, la canción del Negrito del Batey decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Entonces eso no es verdad, hermanos, porque ya nosotros leemos en el libro de Génesis que Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo labrara. O sea que no es una maldición. La cuestión es que después, hermanos, del pecado del hombre y de la mujer, dice que Dios maldijo la tierra por causa del pecado. Y entonces dijo el Señor, entonces la tierra te va a producir espinos y cardos, ¿verdad? Entonces los agricultores tienen que batallar con qué cosas. ¿Alguien hay aquí que ha cultivado la tierra, hermanos? A ver, hay algunos hermanos. ¿Con qué cosas tienen que batallar los hermanos que están cultivando la tierra? Con hierbas, con plagas, con hierbas, si llovió, si no llovió. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Los pájaros, muchas cosas que se tienen que batallar. Entonces, bueno, nosotros traducimos esto a otro trabajo porque aquí actualmente creo que no hay agricultores, ¿verdad? Alguien que se dedique a la siembra ahorita, creo que no hay en medio de nosotros, ¿verdad? Bueno, pero la cuestión es que todos aquí en su trabajo tienen espinos y cardos, ¿verdad?
tienen compañeros envidiosos tal vez, fastidiosos, jefes malos, injustos, horarios pesados, etcétera, etcétera. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, bueno, esas son las dificultades del trabajo. Pero el trabajo no es malo. O sea, uno no tiene que malentender lo que está pasando aquí. Por ejemplo, hermanos, ¿alguno de ustedes ha leído Primera de Tesalonicenses, Segundo de Tesalonicenses? Bueno, esos libros, una de las razones que se escribieron, hermanos, es porque se metieron algunos falsos maestros dentro de la iglesia y les dijeron, ¿sabe qué? Ya está a punto de venir el Señor, ya no trabajen. Y algunos dejaron de trabajar. Ahora, ¿cómo comían ellos, hermanos, los que habían dejado de trabajar? ¿Saben qué hacían? Llegaban a visitar a los hermanos a la hora del lunch. Hermano, ¿cómo está, hermano? Qué bendición verle. Ay, ya va a comer, ¿verdad? Y entonces se sentaban a comer. ¿Y qué hacían a la hora de la cena, hermanos? Se iban a donde otro hermano a tocar la puerta, ¿verdad? Y ahí también comían. Y así se pasaban de casa en casa. Entonces, eso no puede ser así. Y esas cartas, hermanos, hay amonestaciones fuertes en donde dice, ¿sabe qué? El que no quiera trabajar, que esté entre ustedes, que tampoco coma. Y dice, y si alguno anda desordenadamente, señálenlo y no se junte con ellos. Pero está hablando ahí en el sentido, hermanos, de que tenía que haber disciplina, pues, ¿verdad? O sea, lo que quiero llegar yo, hermanos, es que el trabajo no es malo, no es una maldición. Ni tampoco el escritor está diciendo el trabajo es una maldición. Pero usted tiene que verlo con los ojos con el que él estaba viendo, ¿verdad? La reflexión que él hacía sobre las ocupaciones y los logros de la vida era esto. Él decía, todo es vanidad. O sea, todo lo que se hace de obras se va a acabar, ¿verdad, hermanos? Todo lo que se hace. Se lo voy a repetir otra vez, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Todo lo que se hace, hermano, absolutamente todas las construcciones, todo lo que se hace en este mundo, todo se va a acabar. Y eso es verdad, nos guste o no nos guste. Entonces todo se va a acabar, todo es vanidad. Dice él, y aflicción de espíritu también. Es aflicción de espíritu. Y la otra cosa dice, sin provecho debajo del sol. Oye, yo le pregunto, ¿para el trabajo hay recompensa, hermanos? Mire, yo una vez me estaba preguntando un hermano, yo quiero trabajar, me dice. Ok, le digo yo, ¿querés pedirle al Señor? Sí, quiero pedirle al Señor un trabajo. ¿Con paga o sin paga? Le digo. Ah, no, hermano, con paga, me dice. Porque trabajo hay, le digo yo. El problema es que a veces no hay paga, ¿verdad? Pero trabajo hay. Pero hay una remuneración por el trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante, hermano. Entonces dice, sin provecho debajo del sol. Ahora, para entender lo que él está diciendo, hermano, nosotros tenemos que entender lo que él había aprendido. ¿Qué había aprendido él, hermanos? Bueno, dice su experiencia del antes y después de entender el valor de Dios y de vivir en Dios. Entonces, mire, hermano, nosotros podemos tener muchos logros como él los tuvo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos logros como los que tuvo el escritor de Eclesiastés. No sé cuántos de ustedes ha construido, por ejemplo, un ejército, hermanos. ¿Alguno de ustedes ha construido un ejército? Yo sé que no, ¿verdad? Si mucho llegamos a construir un ejército de hormigas cuando dejamos algo dulce por ahí, ¿verdad? Pero no hemos equipado un ejército, no hemos comprado arsenales para esos ejércitos. Él sí lo hizo. No hemos construido, ¿alguien ha construido un palacio de los que está aquí, hermanos? Bueno, él sí lo hizo. Él hizo muchas cosas que nosotros no hemos hecho. Y sin embargo, él se expresaba así. Ahora, ¿por qué se expresó así? Porque después de lograr todo esto, hermanos, él se alejó de Dios. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, sus 700 esposas y más de mujeres que tenía, dice que desviaron su corazón. Y él se empezó a inclinar a otros dioses que Dios aborrecía. Entonces, él regresa a Dios. Eso es algo así como la historia del hijo pródigo. Los que están aquí, algunos conocen la historia del hijo pródigo y otros no. El hijo pródigo, hermano, es una parábola que cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Entonces dice que uno de ellos le dijo, padre, dame mi herencia. Y dice que su papá se lo dio y él se fue de la casa. Eso en sí ya era una ofensa, hermanos, porque la herencia se daba hasta que se había muerto el papá, ¿verdad?
Entonces él se fue y dice la palabra de Dios que él se gastó el dinero en una vida perversa, hermanos, ¿verdad? Y entonces ya cuando se le había acabado el dinero, dice que hubo hambre y él se puso a trabajar cuidando cerdos, ¿verdad? Entonces para un judío, hermanos, era el peor trabajo que podía haber. Entonces él está cuidando los cerdos, dice que tiene tanta hambre, hermanos, que quiere comerse las algarrobas de los cerdos. ¿Qué son algarrobas, hermanos? Parecen ejotes, hermanos, son unos ejotes gigantes así. Dice que en el Medio Oriente mucho era de lo que comían la gente más pobre, ¿verdad? Dice que no es tan malo, hermano. El día de hoy dicen que hacen unos postres ricos con eso y todo eso. No sé, yo nunca lo he comido, no sé si ustedes lo han comido alguna vez. Pero la cuestión, hermanos, es que esa era la comida que le daban a los cerdos que él está cuidando. Y tiene tanta hambre que cuando mira a los cerdos comer, él quiere comer lo mismo. Y entonces de pronto él reacciona, hermanos, y dice, ¿saben qué? Dice, ¿sabes qué? En la casa de mi papá, dice, los trabajadores de mi papá están mejor que yo. O sea, le entra un momento de reaccionar, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo nos pasó a algunos de nosotros alguna vez? Que no conocíamos las cosas de Dios. Ve, y en un momento el Señor nos enseña, hermanos, y como que empezamos a pensar en Dios. Como que debiéramos de empezar por Dios, pero terminamos por Dios, ¿verdad? Y entonces él reacciona y dice, yo sé lo que voy a hacer. Dice, voy a llegar otra vez a la casa de mi papá y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo ser tu hijo, ya no soy digno, porque pequé contra ti y contra Dios, pero recíbeme como uno de los trabajadores. Él se regresa y el papá cuando lo mira, corre y lo abraza y lo besa, le pone anillo, le pone calzado y dice, ¿saben qué? Hagamos fiesta, dice, porque este hijo estaba muerto. O sea, yo ya lo daba por muerto, pero otra vez apareció. Y entonces hace fiesta y todo eso. Y eso lo que enseña, hermanos, es una historia de perdón, de bendición de Dios, de arrepentimiento. Pero cuando él entendió, todo eso él no lo entendió cuando vivía en la casa de su papá. Pero lo entendió cuando se fue por allá a vivir perdidamente, allá lo entendió y entonces regresa a la casa de su papá. Algo así le pasó a Salomón, ¿verdad? Él tenía sabiduría y vivió muchas cosas, pero al final de su vida él entiende, dice, todo esto que yo he logrado, al final de cuentas, es vanidad, es aflicción de espíritu y no tiene provecho. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido de las cosas espirituales. Fíjese, hermano. Estas son las modas del siglo XVI. A no sé cuántos de los varones les gustaría andar así, hermanos, como estos muchachos que andan así, ¿verdad? O a las hermanas, imagínense, hermanas, con estos calores, andar así, ¿verdad? Hasta acá, o sea, no sé a cuánto les gustaría. ¿A alguna les gustaría, hermanas, andar así? O algunos de los hermanos así, pues enseñando piernas así también como ellos, ¿verdad? Bueno, estas son las modas de los 60s, ¿verdad? Bueno, las modas, algunas eran, no sé muy bien, porque estaban muy chiquitos. No sé muy bien, ¿verdad? No sé si era lo más extravagante, pero yo sí me acuerdo. Precisamente hoy me decía el hermano Mario, no usabas afro. De plano sí está refiriéndose al pasado, ¿eh? No usabas afro. Le digo, no, eso fue en los 60. Le digo, yo todavía estaba muy chiquito en ese tiempo. 70, ¿verdad? Todavía estaba yo muy chiquito, pero sí me acuerdo de haber visto unos que andaban así como micrófonos, hermanos, así, con el pelo así, grandotote. Así como aquel, pues, así. Entonces, pero usted se da cuenta, mire los zapatitos esos, hermano. Venden cosas parecidas en este tiempo, pero ¿saben qué? Eso ya pasó, hermano, ¿verdad? Eso ya pasó. Y aquí, hermanos, en Banning, no sé cuántos conocieron ese lugar, ¿verdad? El San Gorgonio Inn. ¿Sabe que yo no sabía, hermanos, que dice que hasta el presidente venía a ese restaurante, que era de mucho prestigio? Venían actores, hermanos. A muchos de ellos les gustaba ir a Palm Springs a jugar golf y paraban en ese restaurante que estaba aquí en la Ramsey, ¿verdad? Porque decía que era un restaurantazo, pero de primera calidad.
Cuando yo vine, hermanos, pues yo ya lo vi así. Yo ya lo vi así. Así lo conocí yo. Y cuando uno entraba ahí olía a cajón viejo, hermanos. Estaba todo apestoso el lugar, ¿verdad? Y decían, no, es que y tenían fotos, hermanos, tenían muchas fotos y autógrafos de actores, actrices, presidentes, expresidentes, pues, ¿verdad? Que habían venido ahí, hermanos, gente como Ronald Reagan y otros presidentes que yo no me acuerdo, hermano. Ya, ese era el lugar. Ahora, eso se llamaba San Gorgonio Inn. Ese es el fin del inn, ¿verdad? Ahí paró, hermanos. Y ahorita usted pasa por ahí y no hay nada, ¿verdad? Anduvieron haciendo una película el otro día, lo único que tenían ahí era carros parqueados, pero ahí no hay nada, hermanos. Los que construyeron todo eso se afanaron, hermanos. Lo planearon, los que mantenían todo eso, claro que lo mantenían, pero todo su tesoro, ¿qué es ahora, hermanos? Nada. Eso es vanidad. Eso es lo que dice Salomón. Es vanidad al final de cuentas. ¿Dónde están los palacios de Salomón ahorita, hermanos? Pues puras excavaciones. Ay, mire, encontramos una cuchara de las que usaban, toda arrugada, toda enmohecida, ¿verdad? Es vanidad, o sea, esas cosas, a eso es a lo que él se refiere, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos, hermanos. Mire, esta es la perspectiva. La perspectiva sabia de ver las cosas es esto, hermanos. Esta es la perspectiva bíblica. La Biblia dice que los cielos y la tierra que existen ahora, todo esto, hermanos, están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué dice ahí? Para el fuego. Dice, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, mire, hermano, el que está en Cristo ya sabe cómo termina la película. ¿Qué va a pasar con los hijos de Dios, hermanos? ¿Se van a quemar en la tierra? ¿Van a ser destruidos junto con la tierra? La Biblia dice que nosotros, hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo, el Señor nos va a arrebatar con Él. Los muertos en Cristo van a resucitar y van a ser los primeros. Luego dice, nosotros los que quedamos, los que estamos vivos, también dice, seremos transformados y vamos a recibirle a Él en las nubes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero la tierra, hermanos, todo esto, hermano, va a ser destruido. Los testigos de Jehová no dicen eso. Los testigos de Jehová, cuando uno habla con ellos, le dice, ¿cómo vas a pensar que Dios va a hacer una tierra para después destruirla? Bueno, lo que tú opines o yo opino, les digo yo, no tiene importancia. Lo que dice la Biblia es que los cielos y la tierra que nosotros conocemos están reservados para el juicio. Eso es lo que dice, hermanos. Todo en este mundo se va a acabar. ¿Tú entiendes eso, hermano? Entonces, no te afanes demasiado. Sí necesitas trabajar, todos necesitamos trabajar, pagar biles, todo eso, pero no debemos afanarnos demasiado, hermanos. No tenemos que afanarnos demasiado. Esta es filosofía bíblica. Sí podemos hacer cosas, sí podemos lograr cosas. No es pecado ser rico, hermanos. No es pecado ser rico, hermanos. ¿Me entienden todo lo que les estoy diciendo? Porque hubo un tiempo, hermano, cuando se creía que ser pobre era ser humilde. Todavía se dice el día de hoy, ¿verdad? Ser pobre. Y dice, no, pues entre más pobre sea. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, de los pobres es el reino de los cielos. Y lo malinterpretaban. Y algunos vivían unas vidas, y aún hay monasterios de sacerdotes católicos, de monjas, hermanos, el día de hoy, que ellos renuncian a todas sus posesiones, porque creen que de esa manera le van a servir mejor a Dios. Pero la pobreza no lo acerca a uno a Dios, hermano. La pobreza del alma sí. Cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres, cuando tú dices, yo no tengo nada, Señor, que tú dices, no, pues yo no tengo justicia, Señor, yo tengo pecados, yo no tengo nada que darte, pero vengo a pedir perdón. Entonces el Señor dice, de ellos es el reino de los cielos, de ellos, de los pobres, en ese sentido es el reino de los cielos. ¿Qué más dice la palabra de Dios, hermanos? A ver, dice en Mateo 6, 19 al 21, fíjese, Mateo 6, 19 al 21 dice lo siguiente, no os hagáis tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, hermano, usted sabe que las casas se las comen las polillas. Y para evitar eso, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Aflicción de espíritu, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Pero usted sabe, hermano, yo no sabía que los venenitos esos que le venden a uno, pues son como de bajo mantenimiento. Si usted realmente tiene un problema de termitas, usted tiene que hacer un trabajo grande, hermano, ¿verdad? Entonces tiene que contratar un profesional, porque hay que acabar las termitas, porque si no se come en su casa, hermano. Se le cae la casa. Y los topos, ¿cuántos tienen topos de los que están aquí, hermanos? Ok, plagas, ¿verdad? O sea, todo en esta vida, la polilla, ¿qué otra cosa? El orín, eso también se puede traducir como el moho, hermanos, todo se enmohece, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas, hermanos. Hay un programa que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero ellos restauran los carros. Yo no sé si ustedes los han visto, hermanos. Y a veces los carros se ven bien por fuera, pero luego se meten abajo y dicen, mira, se está rompiendo el chasis de esto, dice. Entonces tenemos que cambiarle todo el armazón, dice, porque si no, lo de afuera, el cascarón se va a ver bonito, pero el carro se te va a desarmar. Entonces ellos lo arman. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Porque las cosas de aquí de la tierra todas se acaban, y eso es de metal, fíjese, hermano. Igual los que compran carros en estados allá donde cae nieve, ¿qué es el problema, hermanos? Que echan sal, ¿verdad? Dicen, no, ahí no compre, los carros que vienen de ese estado no los compre. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Porque se pican, ¿verdad? ¿Cómo es eso de se pican? Se oxidan, ¿verdad? Se oxidan de abajo. Ese es el punto, exactamente. O sea, todo se acaba. Entonces el Señor dice ahí, y donde los ladrones minan y hurtan. Y yo les quiero decir esto, hermanos, con alarma, sin alarma, con cámaras, sin cámaras, se meten a robar a los lugares. Se roban los carros con la alarma y venden la alarma que se robaron, que tenía el carro. Entonces, eso es así, o sea, esa es la perspectiva. Jesús habló de esto y Él está dando esa perspectiva, está diciendo, todo en esta vida, lo mismo que está en Eclesiastés, todo en esta vida, todo se acaba, todo es vanidad. Es una filosofía de paz. ¿Por qué? Porque si tienes una pérdida, ¿qué pasa, hermano? Si tu corazón está ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó cuántos saben lo que se llamaba la Gran Depresión aquí en Estados Unidos, hermanos? ¿Cuántos han oído de eso? The Great Depression. Ok, aquí en Estados Unidos, hermano, al principio del siglo pasado se cayó el mercado de valores. Los que tenían stocks, los que tenían acciones, ¿verdad? Muchos que eran millonarios, hermano, perdieron todo lo que tenían. ¿Sabe qué hicieron muchos de ellos? Agarraron una pistola y se pegaron un balazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí estaba su tesoro. Y otros, no, hermanos, otra gente no miraba así las cosas. Nosotros miramos estos focos, por ejemplo. ¿Usted sabe quién fue el inventor de los focos, hermano? Thomas Edison. Él se llamaba Edison, Tomás Alva Edison. Ese hombre era muy inteligente, no era estudiado, pero era muy inteligente, fíjese. Él no era ingeniero, él solo leía, hermanos, y él fue el inventor de todas estas cosas. Pero él tenía una filosofía diferente de la vida. Dice que probando, cuando él estaba inventando los focos, usted ve que tienen un filamento los focos adentro, ¿verdad? Y él probaba un filamento y se quemaba, y probaba otro y se quemaba, y probaba otro y se quemaba, y probó cientos de cosas. Y una vez de estar probando tanto, le agarró fuego todo el laboratorio que tenía. Entonces dice que él se quedó allá afuera y estaba viendo todo el incendio y se le acercó y dice, ¡qué tragedia! Dice, que le decía a su niño, dice, llama a tu mamá, dile que venga a ver este incendio tan bonito que estamos viendo. ¡Qué espectáculo! Mira las llamas hasta dónde llegan. O sea que él no se clavó ahí, sino que él dijo, bueno, esto hay que limpiar las cenizas y hay que seguir trabajando, y siguió trabajando. Y él, hermano, inventó el foco y después se hizo multimillonario, ¿verdad? Entonces, la cuestión es esta: si Dios te da, gloria a Dios, trabaja, pero no te afanes demasiado. Tú necesitas a Dios también.
Si tú no tienes a Dios, aunque tengas mucho trabajo y hagas dinero, no estás completo. Tú necesitas a Dios. De manera que no te afanes demasiado. Si tú dices, pero si yo trabajo tal día y en vez de ir a la iglesia, tú te pones a trabajar, mira, cambia de manera de pensar. Todo en esta vida se acaba. Lo otro, hermano, algunas veces es oportunidad para ejercitar la fe. El Señor dice, ustedes a veces no tienen porque no piden. Ahora, mire, hermano, nosotros tenemos que ser responsables con el dinero. Tenemos que administrar sabiamente porque no podemos ser desordenados y después decir, Señor, sácame del hoyo. ¿Tú dijiste, Señor? No, Dios no tiene que sacarnos del hoyo. No tiene por qué. Pero si hemos hecho nuestra parte, hemos trabajado, hemos hecho lo que tenemos que hacer y le pedimos a Dios, Dios nos provee, hermanos. Dios nos provee. Entonces, mire, hermano, nosotros a veces no tenemos porque no pedimos nada. Y es importante que nosotros también ejercitemos en esto, hermanos. En 1 Timoteo 6 hay una indicación para los ricos. Habían hermanos ricos dentro de la iglesia. Y esta era la indicación que el apóstol les da. A los ricos de este siglo o de este mundo, le está diciendo a Timoteo, mándales esto. Dile a los hermanos ricos que están dentro de la iglesia que no sean altivos. ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Eso tiene que ver con la actitud. Entonces, usted sabe que el que tiene ya mira a los demás como enanos de Blancanieves, ¿verdad? Y eso no puede ser así. Nosotros si somos hijos de Dios, especialmente aquí no hay clases, hermanos. Aquí nosotros todos somos iguales. Aquí nadie puede decir, no, pero yo vengo de la familia fulana. ¿Eras pecador? Sí, pero vengo de la familia, pero eras pecador igual que yo. No, pero yo soy de tal país. Pues no mencioné ninguno, ¿verdad? Eso no importa de dónde vengas, hermano. Tú eres de carne y hueso. Tú eres pecador y todos los pecadores necesitan a Cristo y punto. No hay clases. El único que es grande aquí es el Señor. Nadie más es grande aquí. Entonces, mira, hermano, a los ricos de este mundo, Él les manda, diles, no sean altivos. Es una cosa. No sean altivos. Si se ponían, usted sabe, hermano, que aquí en un tiempo hubo alguien que tenía su dinerito y una vez hicimos algo que no le gustó. Y me dice, mire, a mí no me gustó eso. Ok, le digo, pues vivimos en un país democrático, ¿verdad, hermanos? No siempre vamos a estar de acuerdo, hermanos, ¿verdad? Me dice, no, pero a mí no me gustó. Ok, hermana, pues lamento que no le haya gustado. ¿Qué más puedo hacer por usted? No, pero es que usted no me entiende. Si no cambian esto, yo me voy de la iglesia. ¿Y usted sabe cuánto dinero damos? No sé, le dije yo, no sé cuánto dinero dan. Pero, óigame bien, la Biblia dice, no sean altivos. Los que tienen dinero, no sean altivos, no miren de menos a los demás. Entonces, ¿qué otra cosa, hermanos? Ni pongan la esperanza en las riquezas. Diles que no pongan las esperanzas en las riquezas. ¿Por qué? Porque si se les acaban, ¿en dónde acaban ellos, hermanos? Dejando hasta la fe. Dejan hasta la fe. Uno lee un poquito antes en el capítulo 6, dice que algunos por codiciar el dinero abandonaron la fe. Entonces, dice, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Tú nunca sabes. O sea, el Señor menciona la polía, el orín, los ladrones, pero usted sabe las devaluaciones también, hermanos. No se dio hace unos años, solo hace poquitos años. Usted sabe cómo fue eso, hermano. Que habían casas de $500,000. Entonces la gente está pagando un pago de 500,000, pero luego se baja el valor. Y el vecino de aquí, pues ya dejó la casa y llega otro que compra esa misma casa por 200. Y el otro dice, pero ¿cómo es posible que yo estoy pagando por 500 y él por 200 y su casa es igual que la mía? Entonces, hermanos, nosotros no sabemos qué puede pasar, ¿verdad? Entonces, si tenemos la esperanza ahí, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Diles que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? Para que las disfrutemos. Ya vamos a ver unas cosas que él habla sobre disfrutar el trabajo también, el fruto del trabajo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano
de la vida eterna. Entonces, ese era el consejo. No es pecado, hermanos, no es pecado la riqueza, no es pecado. El amor a las riquezas es pecado. Se lo voy a repetir otra vez. El amor a las riquezas es pecado, hermanos. El cual codiciando algunos, dice, se extraviaron en cuanto a la fe. Entonces, mire, hermano, la conclusión es mejor enfocarse en lo espiritual que en lo material. Es mejor enfocarse en las cosas de Dios primero. Mateo 6:33, ¿qué dice, hermanos? Fíjense, ahí habla de prioridades. Mírenlo, hermanos, búsquenlo porque yo creo que no todos lo saben de memoria. Búsquenlo, por favor. Mateo 6:33. Mateo 6:33, ¿qué dice, hermanos? Si alguien lo encuentra ahí. Primeramente, o sea, prioridades, ¿cuáles son las prioridades, hermanos? Primeramente, busca a Dios, hermano. Busca a Dios primeramente. El Señor no te va a abandonar. Mire, hermano, yo miro alrededor aquí, yo no miro desnutrición, hermano. No miro desnutridos, no miro gente que anda en andrajos, ni nada de eso, hermanos. El Señor ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Entonces confíen en el Señor siempre, hermanos. Confíen en el Señor. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Entonces aquí dice, entre las mismas cosas que está hablando en Eclesiastés 12, del 13 al 14, la segunda parte del versículo 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, o es mejor, ¿verdad? Como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, dice aquí, ¿verdad? Entonces, dice aquí también, aquí lo que está diciendo, hermanos, el que no es sabio, déjenme definirle la sabiduría. Sabiduría es, hermano, en el sentido que él lo presenta, no es saber muchas cosas. Sabiduría es primeramente conocer a Dios y temerle a Dios. Esa es la sabiduría más grande que menciona la Escritura, ¿ok? Entonces, pero aquí está diciendo, el que es sabio tiene sus ojos en su cabeza. Eso quiere decir, sabe para dónde va, puede ver su camino. Pero el necio anda en tinieblas, anda a oscuras, no tiene rumbo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ok, vamos a ver aquí, hermanos. Ok, dice, después volví para observar. Ese volví es observar, como ponerle atención. Yo a mirar para ver la sabiduría. Número 1, sabiduría. ¿Qué otra cosa dice? Los desvaríos. Esas son, ¿qué, hermanos? Son locuras. ¿Hace la gente locuras, hermano? ¿O hacemos locuras las personas? Ahorita van a ver unas cosas que les voy a enseñar. Y la necedad, las tonterías. Entonces, hermano, mira, aquí están las locuras. Yo no sé cuántos conocieron a ese Steve Irwin, el hombre cocodrilo, le decían. Ese estaba loco, hermanos. Estaba loco y sus shows eran bien entretenidos, pero lo ponían a uno, hermanos, con muchos nervios. Porque él jugaba con los cocodrilos, los abrazaba, él se peleaba con los cocodrilos. Me acuerdo una vez, él agarró una culebra, hermanos, y estaba ahí en Australia metido. Usted sabe, ese país es enorme y él estaba metido en no sé dónde, y alguien ahí por falta de atención médica se puede morir. Y en una de esas lo pica una serpiente y dice, ¡au! Me picó, dice. ¡Au! Me picó otra vez. ¡Au! Otra vez. Dice. A ver, voy a consultar un libro. ¿Dónde están los libros que traíamos? Dice. Y empieza a ver los libros. ¡Ah! No es venenosa, dice. Y la vuelve a agarrar. ¡Ay! Me volvió a picar. Ya está todo ensangrentado el hombre. Estaba loco, hermano. Estaba loco. Entonces, algunas veces, una vez me acuerdo que lo agarró un cocodrilo, le agarró la mano y él más o menos se retorcía y al fin, no sé cómo, pero él se pudo zafar del cocodrilo. Pues finalmente lo mató creo que fue una mantarraya. Lo mató una mantarraya, ya lo cafetearon y todo. Y usted ve ahí que tiene un bebé en las manos, hermanos. Pues el escritor dice, yo me puse a pensar en las locuras que hace la gente. ¿Cuánto le tienen miedo a las alturas de los que están aquí, hermanos? Y yo también, hermano, yo me subo una escalera aquí y ya me ando sintiendo que ya me voy a caer. Entonces,
Pero mire esos que se tiran en ese bungee cord que le llaman, ¿verdad? Que se amarran una cosa en las piernas y hay como una cosa elástica y ellos se lanzan ahí, hermanos. Y usted sabe que algunos han fallado, se les rompe y caen de lleno, pues, ¿verdad? Pues yo no me tiraría ahí, hermanos, pero dice que él se puso a pensar en la sabiduría, pero se puso a pensar en las locuras que hace la gente, ¿verdad? Ok, también dice que se puso a pensar en las tonterías. Entonces aquí está la espuela, está un caballo. Ahí no se mira bien, hermano, pero el caballo está todo sangrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la espuela sirve para darle al caballo para que avance, ¿verdad? Para que avance rápido. Pero en el proceso a veces los dejan muy maltratados. Ahora fíjese, hermano, hay una tontería que hizo Saulo. Saulo, él tenía su propio concepto de servirle a Dios, de seguir a Dios. ¿Y qué hacía él? Perseguía a la iglesia. Entonces él decía, para servirle a Dios voy a matar cristianos, voy a perseguir cristianos. Y un día, hermanos, que él va, dice, con cartas de autoridad y va persiguiendo a la iglesia del Señor, hay una luz que lo deja ciego y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que él se queda desorientado, dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es una tontería pelear con Dios, hermanos. Pues, ¿sabe? Una vez yo oí un predicador diciendo, perdone a Dios. Ya no esté resentido con Dios, perdónelo. Dije, este está borracho, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Dice, aquí hay gente resentida con Dios porque Dios no les ha concedido. Mire, usted y yo no tenemos ninguna razón de estar resentidos con Dios. Pero pues, se murió fulano cuando yo era niño. No, hermanos, todos tenemos un tiempo aquí. Entonces, el problema es en nosotros, ¿verdad? Y entonces este predicador decía, perdone a Dios, a ver, pasen los que quieren perdonar a Dios. Y pasaron un montón de gente y dice, yo perdono a Dios. ¿Cómo que vas a perdonar a Dios? O sea, está mal la cosa, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, pelearse con Dios es una tontería. ¿Quién crees tú que va a ganar? Todo el tiempo va a ganar Dios. Siempre te va a ganar. Entonces, no puedes pelear con Dios. Lo mejor es reconciliarse con Dios. Caminar con Dios, ¿verdad? Caminar en armonía con Dios. Eso es sabio, hermano. Entonces Pablo dice, el escritor de Salomón, ¿verdad? El escritor de Eclesiastés dice, bueno, yo me puse a observar las tonterías, me puse a observar las necedades y también me puse a observar la sabiduría. Entonces, fíjese, hermano, aquí él dice, ¿sabes qué? Es mejor ser sabio. Todos ustedes saben eso, ¿verdad, hermanos? Pero tú sabes lo que quiere decir ser sabio. En el libro de Eclesiastés y en toda la Biblia, ser sabio quiere decir primeramente conocer a Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es lo más sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es temor, hermanos? Es pánico, hermano. Yo no sé cuántos de los que están aquí le tienen miedo a la electricidad, hermanos. ¿Alguien le tiene miedo a la electricidad de los que están aquí? ¿Alguien no le tiene miedo a la electricidad? A todos le tienen miedo a la electricidad. Iba a ser una prueba, pero creo que no hay. No, le iba a dar una llave para ver si la metía ahí en el tomacorriente. ¿Sabe por qué no hacemos eso, hermano? Porque sí sabemos que duele, ¿verdad? Que daña, que eso no se hace, eso es tonto. Pero la cuestión es esta, hermano, el temor de Dios es una de las doctrinas más malentendidas en la Escritura. Cuando uno estudia las palabras originales, quiere decir terror, hermano. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es el único, hermano, que nos puede quitar la vida así. Nuestra vida depende de Él. Entonces, en cierta ocasión, el Señor manda a los discípulos a predicar y después empieza a hablarles y les dice, miren, yo los envío como corderos en medio de lobos. A ustedes los van a maltratar, los van a perseguir, los van a calumniar. Dice, pero no teman al que mate el cuerpo, porque nada más puede hacer.
Teman más bien al que puede echar el alma en el infierno. ¿Y quién es ese? Algunos creen que es el diablo, y el diablo no puede hacer eso. El único que puede hacer eso es el Señor. Entonces dice, a Él témanlo. Y la palabra que aparece en el Nuevo Testamento es fobia. ¿Sabe qué es eso, hermano? Miedo. Algunos tienen claustrofobia, que tienen miedo de estar encerrados, ¿verdad? Algunos tienen hidrofobia, les da miedo al agua. Los jóvenes sufren a veces de eso, los niños sufren de ese mal a veces. Y así hay fobias, pero hermanos, cuando uno estudia esta cuestión en la Escritura, sí, tenle miedo a Dios, tenle temor a Dios. No le tengas temor al pastor ni a los hermanos. Me van a ver los hermanos, me va a ver el pastor. El pastor y los hermanos son solamente seres humanos, pero Dios está en todos lados. Cuando tú entiendes eso, donde sea que tú andes, te detienes porque temes a Dios. Es el principio de la sabiduría. Y si temes a Dios, hermano, no te vas a exponer a hacer cosas que lo van a ofender a Él, te miren o no te miren. Tú puedes hacer lo malo en cualquier momento, hermano. Tú y yo podemos hacer lo malo en cualquier momento, pero si tememos a Dios, no la pensamos mejor, ¿verdad? Ok, seguimos, hermanos. Entonces, la otra conclusión, eso está mal escrito, conclusión. Nadie sabe para quién trabaja, hermanos. Esta es la otra cosa que el predicador llegó a entender. Dice, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. ¿Por qué? Porque ese hombre pensaba mucho, hermano. Entonces, una de las cosas que se puso a pensar, dice, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Entonces, usted sabe eso, ¿verdad? A los hijos les vamos a dejar todas las propiedades, hermanos. Y las deudas y todo eso. Ok, déjeme ver, hermano. Déjeme ver aquí. A ver, estamos en Eclesiastés 2 y el 18 ahora. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo. Bueno, el 19, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. O sea que, hermano, nosotros podemos trabajar, pero el que viene después de nosotros, y a veces puede ser un hijo de nosotros, que no es sabio, ¿verdad? Y entonces tal vez para él no tenga valor, para un hijo no tenga valor algo que es valioso, y lo regala, lo vende por nada, y él dice, eso es vanidad y aflicción de espíritu. Pero la otra cosa, hermanos, que es muy importante, aquí dice, igual muere el sabio y el tonto, dice. A ver, vamos a ver, esto está en el versículo 14 al 16, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro, es decir, al sabio y al necio. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Eso es verdad, hermanos, no para siempre. Dice, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Entonces, hermanos, aquí la reflexión es, hay que prepararse para vivir o para morir. Entonces, fíjense, hermanos, si nosotros tenemos una filosofía de enfocarnos solo en las cosas materiales y en las cosas de esta vida, yo les aseguro que va a cambiar nuestra vida. Por ejemplo, si nos gusta mucho la parranda, al que le gusta la parranda, ¿qué hace el fin de semana, hermanos? Pues en eso se pasa. ¿Qué consecuencias hay de todo eso? Al que le gusta tomar, bueno, no faltará un momento. El otro día estaba viendo un video que venía un borracho y lo para el policía y le dice, a ver, dame tu licencia, y no sé qué, le empieza a pedir. No, es que el dueño del carro es él. Dice, yo soy el conductor asignado, dice. Él me asignó a mí de conductor porque él iba a tomar. Pero tú también vienes borracho, le dice. Y la cuestión es que le suspendieron la licencia. Y hay gente que es una cadena de cosas, le suspenden la licencia, pierde el trabajo, tiene problemas en la casa, o sea, es una cadena de cosas. ¿Por qué?
Porque su amor está en las pachangas, hermano. Y hay gente que le gusta, hermano, la fiesta. ¿Qué con aquellos que les gusta salir a divertirse? Nada malo en eso, ¿verdad, hermanos? Pero todo tiene su tiempo. Pero si te gusta estar de parque en parque, de parque de diversión, de viajar para aquí, para allá, bueno, primeramente tienes que tener dinero, hermano, ¿verdad? Y vas a pasarte de un lado al otro. ¿Y el Señor? ¿Y el Señor a qué horas, hermano? ¿Y qué si tu enfoque es hacer dinero? ¿Qué vas a hacer, hermano? Pues vas a trabajar todo el tiempo, ¿verdad? 20 horas al día. Si te enfermas, si no te enfermas, eso no importa, pero tu enfoque ¿en qué está? En hacer dinero. ¿Y el Señor? Entonces, hermanos, con el temor de Dios, nosotros, hermanos, tenemos una vida balanceada, porque uno dice, no, primeramente el Señor, después todo viene por añadidura. Entonces, aquí dijo Jesús estas cosas en Mateo 16, con eso terminamos, hermano. Mateo 16, 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por cierto, vi una noticia, hermano, que el Papa dice a los católicos que les va a dar un break del purgatorio, ¿verdad? Usted sabe que los católicos creen que se van a ir al purgatorio, ¿verdad? Es un infierno temporal. Entonces el Papa dice, síganme en Facebook y les bajo años de condena. así está la onda, fíjese. No, pues bueno, ellos pueden decir una cosa, pero eso ahí está, hermano. Eso ahí está, el purgatorio ahí está. Si no, en la misa ahí uno rápido oye, ¿verdad? Y están las misas por las almas y todo eso. Pero aquí dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Imagínense, hermano, que en verdad ganamos mucho dinero, propiedades, fama, reconocimiento de otras personas, pero luego nos morimos en nuestros pecados y delitos y sin Cristo, hermano. Y dice aquí, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, vas a sobornar a Dios, le vas a decir, pues ¿sabes qué, Señor? Yo tengo como 10 edificios, ¿verdad? Hagamos un trato. Esos edificios los construiste con las cosas de mi mundo. No, pero yo tengo dinero, mío es el oro y mía es la plata. O sea, del Señor es todas las cosas. ¿Cómo lo vas a sobornar a Él? ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma? No hay recompensa, la recompensa es Cristo, Él es el único, hermano. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está hablando del juicio final. Entonces, la realidad es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pobres o ricos, sanos o enfermos, después de ello el juicio. Entonces es sabio ver la vida de esta manera. Porque primero es Dios, hermano. Hay cosas que ocuparse, pero no deben de ser la prioridad de nuestra vida. Lo primero es el Señor, hermano. Y si no tienes al Señor, no tienes nada. Si tienes al Señor, aunque no tengas mucho, lo tienes todo.